Soy Verónica Bas, soy ingeniero de soporte de Business Intelligence en Microsoft, tanto de la parte de on-premise como la parte en cloud de Power BI. Y bueno, hoy os voy a dar así una primera introducción a qué es el servicio de Power BI y en qué punto estamos en el producto. ¿Qué es el servicio de Power BI? El servicio de Power BI es un servicio de BI y de análisis de datos en cloud, que nos da una gran variedad de orígenes de datos a los que conectarnos, tanto on-premise como en cloud, y tanto de orígenes de datos de Microsoft como de terceros. También podemos utilizar otro tipo de orígenes, como pueden ser datos en tiempo real, de Stream Analytics, Machine Learning, nuestras propias aplicaciones. Actualmente estamos en más de 90.000 organizaciones y en más de 185 países. Vale, el BI de Microsoft ha sido líder durante los últimos 9 años y aún a día de hoy con Power BI, que es un producto nuevo y demás, continúa siéndolo. En febrero estábamos, a ver si puedo poner el puntero para que aquí, estábamos en el cuadrante de Gartner en esta posición, o sea, es una muy buena posición para nosotros. En cuanto a costes económicos, ahora mismo, como podéis ver en el gráfico, cuesta una fracción de lo que vienen costando productos de la competencia, como puede ser ClickView o Tableau. En el caso de Power BI tenemos dos tipos de licencia. Tenemos una licencia gratuita y una licencia que llamamos Pro, que tiene un coste de $9,99 por usuario y mes. ¿Las diferencias entre ambas licencias? Pues son básicamente limitaciones, ya iremos viendo más adelante las características que tiene Power BI y bueno, os iré indicando, y si no, Jacinto en su presentación nos dará con más detalle qué tiene la Pro que no tenga la gratuita, pero en cualquier caso es algo que podemos combinar, podemos tener algunos usuarios Pro y algunos usuarios gratuitos según nuestras necesidades, o incluso empezar con usuarios gratuitos y luego movernos a la licencia Pro, ya que es un incremento, pero no tendríamos que crear un tenant nuevo ni muchísimo menos. Otra de las ventajas, la rapidez tanto para arrancar en el servicio, es decir, ya no necesitamos todo lo que supone el BI clásico de montar un servidor, los temas de infraestructura, de permisos, sino que ya simplemente con loguearnos en el servicio de Power BI podemos empezar a generar nuestros propios informes, subir nuestros orígenes de datos, conectarnos, visualizar informes, etcétera. Y no solamente esta rapidez para arrancar, sino también la rapidez para aprender. Es un servicio muy sencillo, hecho para el usuario que no es técnico, de manera que cualquier persona de marketing, de negocio, puede llevar a cabo sus informes sin necesidad de tener un background técnico. Vale, y por entrar ya un poco más en materia, ¿qué podemos hacer con Power BI? Bueno, Power BI nos da una gran variedad de orígenes de datos. Podemos conectarnos a servicios en cloud, como puede ser Google Analytics, GitHub, Salesforce, productos también de Microsoft, como CRM Dynamics, NAV, Exchange, Visual Studio Online, etc. También podemos utilizar los orígenes de datos on-premise, pues como pueden ser ya sea de Microsoft, como SQL Server, Analysis Services o productos de terceros como DB2, etcétera. Tenemos también la opción de conectarnos a lo que llamamos paquetes de contenido organizacionales, que voy a dejar para un poquito más tarde para contar más en detalle. Hay orígenes de datos de Azure, como Azure SQL, Stream Analytics. Y luego tenemos dos formas de generar nuestros informes. Podemos hacerlo a través de Excel o a través de Power BI Desktop. Power BI Desktop es el diseñador de informes del servicio de Power BI. Con él lo que podemos hacer es preparar, explorar, generar nuestros informes y posteriormente compartir en el servicio de Power BI. Power BI Desktop nos generará un fichero PBIX que podremos subir muy fácilmente o desde la propia aplicación o desde el servicio web. Los Content Pack, como os he dicho antes. Bueno, los Content Pack tenemos dos tipos de Content Packs, organizacionales y de servicio. El concepto de Content Pack es, vamos a dar la facilidad a los usuarios
de que sin generar un informe, sin conectarse a un origen de datos, automáticamente se puedan conectar con sus restricciones de seguridad y demás a uno de estos paquetes de contenido y puede haber una serie de tanto de orígenes de datos, de datasets ya preconfigurados y de informes predefinidos, ¿vale? Para que es una forma de compartir, pero también es una forma de darle al usuario toda la información relevante empaquetada. Bueno, tenemos el concepto de dashboard, que también veremos un poquito más adelante, visualizaciones que tienen ya un look mucho más moderno que lo que teníamos en el BI clásico de Microsoft, en Reporting Services. Bueno, tenemos informes, dataset y tenemos la opción de refrescar datos, que también veremos a continuación. Una de las opciones más interesantes del servicio de Power BI es el Q&A, el lenguaje natural, que básicamente lo que hacemos es que a través del lenguaje natural, sin necesidad de ejecutar una query, un select, asterisco from nuestra tabla, vamos a poder hacerle preguntas a nuestro modelo de datos. Le vamos a poder decir, dime cuál ha sido el producto más vendido en este último mes. O dime cuáles han sido las ventas de este último año, así tal cual, como lo estoy yo diciendo a vosotros. Eso, por supuesto, por detrás tiene un trabajo de modelización, pero una vez que se hace ese trabajo, nuestros usuarios van a poder disfrutar de todas estas características, van a poder hacer esas preguntas directamente al servicio. Y por último, la colaboración. La colaboración, como os he comentado, lo podemos hacer a través de los content packs organizacionales o de servicio, pero también podemos compartir directamente nuestros dashboards, nuestros informes, o incluso podemos publicar nuestros informes en una URL, bien sea para embeberlos o para enviarlos a través de un mail. Y aunque entraremos más en detalle un poquito más adelante, también tenemos las REST API, que lo que vamos a es una librería REST API con la que vamos a poder interaccionar con nuestros datos de informes, tanto para subir información como para visualizar nuestros informes, etcétera. Vale, y este sería un poco la estructura la arquitectura de Power BI. A ver si pongo otra vez el puntero. Aquí. Aquí tendríamos el origen de todo, ¿no? Nuestra máquina en la que vamos a generar nuestros informes, ya sea desde Power BI Desktop o desde Excel. En este ejemplo lo voy a poner con Power BI Desktop porque os comentaré más adelante, pero tienen unas poquitas más de posibilidades que Excel. Vale, nos podríamos conectar tanto a orígenes de datos on-premise, ya hemos comentado SQL Server, Analysis Services, orígenes de datos de terceros, listas de SharePoint y ficheros en local. Una vez que nosotros hemos generado nuestros informes, hemos hecho nuestras visualizaciones, estamos ya mostrando toda la información que queremos mostrar, lo subiríamos al servicio de Power BI. Cuando subimos un documento, o sea, un archivo PBIX, un informe, se nos van a crear principalmente dos elementos. El dataset es el conjunto de datos que estamos subiendo, y el informe que hemos creado. Para crear estos informes tenemos dos opciones. Podemos utilizar el modelo de importación de datos o podemos utilizar Direct Query. Cuando utilizamos Direct Query estamos directamente yendo, cada vez que consumimos el informe, yendo al origen de datos, cogiendo esa información y mostrándola, es decir, ninguno de nuestros datos se están subiendo al servicio de Power BI. Sin embargo, cuando utilizamos el modo de importación, lo que hacemos es, desde el Power BI Desktop, vamos a la base de datos, cogemos todos los datos que necesitamos, los incluimos dentro de nuestro informe y luego los subimos al servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que lo consumamos, vamos a estar consumiendo ese modelo de datos que hemos cargado. Bueno, pues para eso existe una característica de refresco de datos, ¿vale? Podemos actualizar ese modelo de datos yendo al origen de datos pues cada X tiempo. Esta es una de las cosas que para orígenes de datos on-premise solamente está disponible en la versión Pro, y también cambia un poco el número de veces que podemos actualizar en función de la versión que utilicemos. En el caso de la Pro,
podemos actualizarlo hasta 8 veces al día, porque bueno, se supone que 8 horas son digamos, la jornada de trabajo y que para que esté actualizado una vez cada hora. ¿Cómo llevamos a cabo esta actualización cuando tenemos orígenes de datos on-premise? Porque bueno, cuando están en cloud va directamente del servicio de Power BI al servicio en cloud. Sin embargo, cuando estamos utilizando orígenes de datos on-premise, necesitamos una especie como de proxy, porque claro, no sería seguro ir directamente desde el servicio de Power BI a nuestro origen de datos on-premise. Pues para eso hemos inventado lo que llamamos los gateways, ¿vale? Tenemos dos tipos de gateway, el gateway personal y el gateway, bueno, organizacional, el enterprise gateway que decimos, ¿vale? Entonces, eso lo instalamos en una máquina, de nuestra red, y va a hacer de proxy, de manera que el servicio se va a conectar a ese gateway que tenemos previamente configurado y va a ser el gateway el que va a dirigirse al origen de datos para recoger todos los datos que sean necesarios, ¿vale? De manera que evitamos que haya una conexión directa entre el servicio de Power BI y nuestros orígenes de datos. Para orígenes de datos en cloud es mucho más sencillo, ya que simplemente lo conectamos y con esa conexión ya va de cloud a cloud, digamos. No es necesario ningún gateway ni pasar por la parte on-premise. Vale. Lo que hemos hablado antes de Excel, que podíamos utilizar tanto Power BI Desktop como Excel, si nosotros queremos generar uno de nuestros informes en Excel en lugar de en Power BI, la forma bueno, tenemos varias formas de subirlo. Una sería subirlo desde local, pero otra sería tenerlo alojado o bien en SharePoint Online o bien en OneDrive y conectarlo una vez ya en el servicio, de manera que pudiéramos visualizar nuestro informe y además también lo pudiéramos consumir en nuestro tenant de SharePoint Online o verlo desde nuestro OneDrive. Bueno, ya una vez que tenemos los datasets, nuestros informes, podemos crear nuestros dashboards. ¿Qué es un dashboard? Una cosa que nos pedían mucho los clientes era, si por ejemplo tenemos un informe que tiene un montón de gráficos y otro informe que tiene un montón de gráficos, pero queremos simplemente remarcar los más importantes de uno y los más importantes de otro o de N otros. Bueno, pues con los dashboards es lo que podemos hacer. Le podemos decir, hazme pin, o sea, nosotros decimos hacer pin a anclar, digamos, un gráfico al dashboard, de manera que ese dashboard va a compilar todos los gráficos importantes para nosotros, independientemente de los informes de los que venga. Y una vez que estamos viendo el dashboard, si hacemos clic sobre el gráfico en cuestión, nos va a llevar al informe originario. Bueno, y una vez que ya tenemos nuestros informes, nuestros dashboards, nuestros orígenes de datos, ¿cómo consumirlo? Bueno, pues esta es una de las grandes novedades del BI de Microsoft, y es que ahora ya no solo lo podemos consumir desde nuestro navegador, sino que también lo podemos consumir desde dispositivos tanto de iOS como de Android como de Windows Phone, tanto en teléfonos como tabletas. Bueno, otro de los puntos importantes de Power BI Desktop es el modelado de datos. Es decir, desde Power BI Desktop nos vamos a poder conectar a nuestros orígenes de datos, a una gran variedad que veremos ahora en la siguiente slide. Los vamos a poder transformar, los vamos a poder limpiar. Vamos a poder hacer todo el modelado de datos, hacer relaciones, quitar información, ponerla, refinarlo. Y además vamos también a poder incluir nuestras propias funciones en R o, bueno, ya en lo que un poco las funciones como si estuviéramos en Analysis Services, etcétera. Vale. Y estas son todos los orígenes de datos que tenemos disponibles desde Power BI Desktop. Como veis, lo tenemos separado en cuatro bloques diferentes. Tenemos por un lado los archivos, que bueno, archivos clásicos Excel, CSV, XML. Luego tenemos orígenes de datos, como os he comentado antes, tanto de Microsoft como pueden ser SQL Server, Access o Analysis Services, pero también orígenes de datos de terceros, como pueden ser Oracle, las bases de datos de DB2, MySQL y SAP, que acaba de entrar hace relativamente poco, como podéis ver todavía está en beta porque lo estamos probando.
Orígenes de datos en Azure, pues bases de datos de Azure, SQL Data Warehouse, los Blob Storage, Spark, que también está en beta, y bueno, Azure Data Lake, etcétera. Y por último, y quizá uno de los más novedosos son los servicios, es decir, bueno, aparte de las listas de SharePoint, que ya era algo que podíamos hacer en el BI clásico, orígenes de datos o data, pero también servicios como Facebook, CRM Online, Google Analytics, Salesforce, bueno, luego tenemos ODBC, que al final nos sirve un poco para todo, y bueno, veis que aquí hay una serie de orígenes de servicios, todavía están en beta porque, bueno, se están perfeccionando, digamos. Vale, y en referencia a lo que hemos hablado antes de los Content Pack, estos son los Content Pack, bueno, algunos de los Content Pack de los que disponemos ahora. Es decir, nos podemos conectar a nuestra cuenta de Google Analytics simplemente metiendo nuestras credenciales y sin hacer nada, sin modelar datos, sin tener que saber qué hay por detrás, nos va a salir un informe con los datos más importantes, con los gráficos ya preparados. Y además, como este Content Pack contiene un dashboard, contiene informes y además también contiene el dataset, como tenemos el dataset vamos a poder crear nuestros propios informes si con ese dashboard o esos reports no nos es suficiente. Es decir, si nosotros necesitamos ir más allá o hay una información específica que necesitamos mostrar en nuestros informes, también podemos hacerlo. Es decir, no estamos limitados a lo que el servicio nos da. Bueno, tenemos tanto de Google Analytics, CRM Dynamics, Dynamics Marketing, Salesforce, Application Insights. Tenemos también de Bing, que os lo enseñará Jacinto en su demo más adelante, etcétera. Bueno, como os he comentado antes, podemos hacer los informes tanto desde Excel como desde Power BI Desktop. Y aquí la gran pregunta que nos hace todo el mundo es, ¿y qué es mejor? ¿Excel o Power BI Desktop? Bueno, pues depende. ¿Por qué depende? Porque depende mucho de las necesidades de cada usuario. Si nosotros, por ejemplo, ya tenemos todos nuestros informes montados en Excel, pues hombre, sería un poco costoso tener que hacer la migración de todos ellos. Es cierto que existe una funcionalidad que automáticamente desde Power BI Desktop podemos migrarlos, pero ¿y si seguimos necesitando esos informes en Excel? ¿Vamos a tener información duplicada? En ese caso, quizás sería mejor mantener nuestros informes en Excel y consumirlos en Excel. ¿Que vamos a empezar un informe de cero, un proyecto de cero? En ese caso probablemente nos interesaría más tener Power BI Desktop. ¿Por qué? Porque Power BI Desktop se va, tanto Desktop como el servicio, se va actualizando cada mes y se van incluyendo nuevas features. Todo esto se va haciendo en función del feedback de los clientes, es decir, nuestro equipo de producto ya no sigue esa línea de desarrollo que había antes de, bueno, yo pongo estas características para la siguiente release porque es lo que yo considero que el usuario necesita. No, ahora lo que hacemos es, hay una página web de Ideas Power BI en la que nuestros usuarios van dando su feedback y diciendo las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, qué se debería incluir y a partir de ahí nuestro equipo de producto barema qué es lo más importante y lo va incluyendo. Dicho esto, en Power BI Desktop se van incluyendo todas esas nuevas funcionalidades, mientras que en Excel no tenemos la misma flexibilidad, ya que es un producto pues eso, mucho más estable, bueno, es más complejo introducir nuevas features. Y con Power BI Desktop, bueno, pues cada mes nos salta la ventanita de que hay una actualización y hay que descargarla para tener las nuevas features. Otro de los posibles escenarios en los que nos convendría tener Excel en lugar de Power BI Desktop, pues en las empresas en las que tenemos unos requisitos de seguridad muy estrictos. Hay muchas veces que no podemos estar instalando todos los meses una nueva release, pues porque bueno, hay que pedir una serie de permisos y las políticas de seguridad son bastante restrictivas en ese sentido, pues ahí sí que nos generaría un problema no poder estar actualizados. Entonces, a lo mejor sí que nos conviene más estar en Excel. Y bueno, también los requisitos de consumo. Es decir, si yo necesito tener mis informes en SharePoint Online porque, bueno, para el negocio que sea,
Y aparte, quiero tenerlos también en el servicio de Power BI, bueno, pues lo suyo sería conectarnos directamente al Excel en SharePoint Online en lugar de migrar y tener que estar manteniendo dos informes a la vez, el del PBIX de Power BI Desktop y el de Excel. Bueno, novedades, así que como os he comentado antes, para mí es de lo más importante y una de las cosas que más me gusta. El lenguaje natural, pues como os he comentado, es decir, ¿cuál es el producto más vendido? ¿Cuáles han sido las ventas en el último mes? Compárame las ventas de este año con las ventas del año anterior. Y esto no solo lo podemos hacer desde el propio servicio de Power BI, sino que lo podemos integrar con Cortana en Windows 10, es decir, sin tener la aplicación web abierta, podemos escribir en nuestra barra de Cortana, dime cuáles han sido las ventas este mes. Y Cortana nos va a sacar, ¿veis? Está en una de las imágenes, a ver, os lo voy a marcar. Como vemos aquí, eso es una pregunta hecha a Cortana y Cortana nos devuelve toda la información desde el propio menú de Windows. Esto tiene un trabajo, como os he comentado antes, por detrás de modelar los datos. Es decir, si nuestra columna tiene un nombre que no es muy intuitivo, pues tendremos que o bien modificarlo o bien podemos usar algo que llamamos los sinónimos. Y es que a lo mejor la palabra venta, o sea, imaginaros que tenemos una multinacional y en cada país pues hacen el Q&A en su propio idioma. Bueno, pues podemos decir que la palabra ventas sea en español ventas, pero que en inglés sea sales, y así con el resto de idiomas. Es decir, no vamos a tener que hacer un modelo de datos diferente para cada país, sino que inicializamos esos sinónimos y a partir de ahí lo pueden usar en cualquier sitio. Bueno, tanto eso como si queremos a un mismo nombre darle utilizar diferentes nombres para llamarlo, pues podemos utilizar producto, podemos utilizar elemento, podemos utilizar, bueno, lo que queramos, ¿vale? Y bueno, y las Quick Insights, que son algo que también se ha introducido hace relativamente poco, que bueno, son una serie de algoritmos bastante complejos que lo que hacen es, a partir de nuestros datos, darnos sugerencias de cuáles podrían ser los valores más importantes, cómo mostrarlos. Esto es, bueno, a base de una serie de patrones, digamos que lo que hace es anticipar nuestro trabajo. Antes de que nosotros tengamos que decir, bueno, pues muéstrame esto, muéstrame lo otro, enséñamelo así, de esta manera o de otra, ellos aplican unos algoritmos y a partir de ahí sacan esos insights. Vale. Y dentro del ecosistema Microsoft actualmente, ¿cuáles podrían ser otros inputs? Pues el Data Warehouse, que ya hemos hablado de ello, el Internet of Things, ahora mismo que se están integrando muchos sensores dentro de elementos de la vida cotidiana, pues como puede ser una flota de camiones o pueden ser molinos de energías renovables, etcétera. Podemos hacer que toda esa información vaya directamente a nuestro informe, a nuestro dashboard de Power BI para visualizar toda esa información en tiempo real. Big Data, por supuesto, ya hemos visto que teníamos pues, HD Insight, etcétera, dentro de todos los orígenes de datos. Y bueno, por supuesto, análisis avanzados como pueden ser Machine Learning, etcétera. Bueno, y ya casi para terminar, quería hablaros de las opciones que tenemos para extender nuestro servicio, que sería la parte más de desarrollo. Power BI cuenta con un REST API, que bueno, lo podemos utilizar para añadir datos, bien para añadir datos desde otra aplicación, para incluir datos en tiempo real, pues por ejemplo, si en vez de utilizar un servicio como Stream Analytics, queremos mandar datos en tiempo real, pues de nuestros sensores, de bueno, cualquier cosa, lo podemos hacer programando nosotros nuestro propio servicio. Podemos crear también Custom Visuals. ¿Qué son los Custom Visuals? Una de las cosas que nos pedían los usuarios cuando empezó Power BI
eran tipos de visualizaciones, nos decían, pues es que a mí este tipo de visualización, este chart, este gráfico, me vendría muy bien para nuestro negocio. Entonces se incluía ese chart cuando había un número de peticiones considerable. Y luego este otro. Y hasta que llega un momento que dijimos, siempre va a haber usuarios que no estén satisfechos, o sea, que no tengan lo que necesitan. Vale, pues vamos a darle la posibilidad de que implementen sus propios gráficos. Y en ese momento nacieron los Custom Visuals. Los Custom Visuals es algo bastante sencillo de programar para un desarrollador de la parte cliente, digamos, del frontal. Ya que simplemente es JavaScript y CSS. O sea, es transparente para, bueno, tanto para el analista de datos como para el desarrollador. Es decir, el desarrollador no necesita saber nada de análisis de datos y el analista de datos no necesita añadir ningún conocimiento para generar esos custom visuals. Vale, otra de las cosas que se nos pedía mucho era poder no solamente consumir nuestros informes, nuestros dashboards desde el servicio de Power BI, que bueno, está muy bien porque tenemos visualización desde dispositivos, smartphone y demás, sino que queríamos incrustarlo en nuestras propias aplicaciones. ¿Vale? Y para eso tenemos, digamos, tres opciones. Podemos utilizar la REST API que hemos visto anteriormente para visualizar nuestros elementos. Y hace poco aparecieron la publicación de manera anónima, es decir, en nuestro informe podemos decir, públicame este informe de manera que nos cree una URL que podamos o bien enviar por email o bien embeber dentro de un iframe en nuestras aplicaciones web. ¿Cuál es el problema de esto? Que se publican de manera anónima, es decir, no necesito mis credenciales de Power BI para poder ver ese informe, es decir, es público, se puede utilizar para una web pública. Esto es un problema porque en las páginas web en las intranet y demás, en teoría solamente podemos acceder con nuestras credenciales, pero si alguien consigue esa URL va a poder ver nuestro informe. Entonces, a raíz de esto, se está creando, porque de hecho todavía es algo que está en preview y es muy reciente, Power BI Embedded. Power BI Embedded se sale un poco de lo que es el servicio de Power BI, ya que las licencias no son necesarias, sino que se trata de un servicio de Azure desde el que nosotros vamos a manejar todo, o sea, nuestros informes, nuestros dashboards, nuestros orígenes de datos, etcétera. Entonces, lo que se va a hacer es que el acceso se controlar a través de Azure Active Directory y no se va a cobrar, como se hacía antes, por licencias, sino por número de visualizaciones, ¿vale? Ya os digo que está en preview y que es algo que aún no sabemos muy bien si se van a poder limitar las visualizaciones, cómo va a funcionar, pero bueno, es algo que es bueno tener en mente porque va a dar posibilidades de incluirlo también en aplicaciones móviles. Entiendo que probablemente para Android, iOS y aplicaciones Windows de la misma manera que podemos visualizarlos desde las aplicaciones, digamos, nativas. Por último, comentaron. Bueno, ya hablamos con extensión, son los Content Pack. Al igual que podemos nosotros consumir Content Pack creados por Google, creados por nuestros compañeros de Dynamics CRM, nosotros en nuestra organización podemos crear nuestros propios Content Pack y compartirlos con otros usuarios, ¿vale? De manera que podríamos elegir qué parte compartimos. Si compartimos los informes, los datasets, los dashboards, pues, al final el resultado es el mismo, que el usuario pueda consumir esos datos de una manera muy rápida y también generar sus propios informes basados en los datos que nosotros tenemos ahí. Y bueno, por mi parte esto es todo. Mi nombre es Jacinto, soy arquitecto de soluciones Business Intelligence en España. Y una vez que hemos visto la presentación que nos ha hecho Verónica, hemos visto todo el potencial que tenemos hoy con la herramienta de Power BI, vamos a pasar en esa segunda parte a verlo de una forma mucho más práctica. Vamos a seguir una serie de pasos que nos muestren pues cómo empezar con esta herramienta, cómo empezar a diseñar nuestros informes, cómo publicarlos, cómo compartirlo con nuestro usuario, cómo ver esa actualización de datos.
Bueno, pues vamos a ver de una forma práctica que nos haga una idea clara y de la sencillez que tiene esta herramienta, del potencial que tiene la herramienta. Vamos a arrancar aquí una presentación. ¿Lo estáis viendo bien, no? Creo que sí. Y la primera pregunta que nos hacemos, o que salen los usuarios nuevos o que quieren empezar a conocer la herramienta es: ¿por dónde empiezo? ¿Qué necesito? ¿Qué coste tiene? ¿Me debo de registrar? ¿Qué formas, qué opciones tengo? ¿Qué modalidades? Bueno, vamos a empezar viendo eso. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar la herramienta es registrarnos y crear nuestra suscripción. Y para ello tenemos dos modalidades. En algunos puntos vamos a repetir la misma información que ha contado Verónica en la primera parte, pero permitirme que incida y deje claros los puntos según vayamos viendo los pasos en esta segunda parte de la presentación. Tenemos dos modalidades de registrar, ¿no? Una gratuita, con unas ciertas limitaciones, y una segunda modalidad de pago, actualmente con un coste de 8,40 euros usuario mes, bueno, pues que nos va a ofrecer toda la capacidad de esta herramienta. También tenemos la opción de inicialmente crear una suscripción gratuita y pasarnos luego a una versión de Pro. Incluso hasta la versión de Pro la podemos evaluar durante, creo que recordar, 60 días inicialmente, para ver sus capacidades y finalmente, si la vemos útil, pues dejar la suscripción total. También, para empezar, vamos a necesitar descargarnos e instalarnos la herramienta de Power BI de esto para Windows, que es la que nos va a permitir, sobre todo, diseñar y publicar nuestros informes. Anteriormente hemos explicado cómo funciona. Y veamos en esta imagen qué diferencias tenemos de la versión gratuita y de la versión. Aquí estamos viendo que la versión Pro pues, tiene una capacidad de almacenamiento mayor, nos va a permitir una programación de hasta 8 veces diaria para actualizar nuestros datos, tiene una mayor transmisión de datos también, y otra serie de ventajas, otra serie que lo estamos viendo aquí en estos puntos y podéis analizar tranquilamente después, como por ejemplo los paquetes de contenido, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasos iniciales para registrarnos de cero, y tenemos estos tres. Inicialmente entramos, nos vamos a dar una cuenta de correo con la cual vamos a registrarnos, vamos a establecer nuestra contraseña, nuestro nombre y apellido, y con esos tres simples pasos ya tenemos nuestra cuenta creada, inicialmente en versión gratuita, y empezar listos para empezar a trabajar con ella. Con la herramienta Power BI de esto, como hemos dicho, vamos a poder crear nuestros informes, lo vamos a poder diseñar, los vamos a poder publicar en nuestro servicio, en nuestra suscripción, y desde nuestra suscripción vamos a poder crear nuestros paneles que posteriormente vamos a poder compartir con otros usuarios, y vamos a poder consumir, tanto en cualquier navegador, vía web o vía móvil, pues esa información, esos paneles, esos informes y esas visualizaciones. Una vez que estamos registrados, el punto siguiente sería iniciar nuestra sesión, entrar en nuestra cuenta. Vamos a ver ya de forma práctica este paso. Estamos entrando en una suscripción hecha, elegimos nuestro usuario, introducimos nuestra clave de acceso y vamos a ver cómo accedemos a nuestro servicio, nuestra cuenta. Inicialmente no tenemos nada,
hemos creado la cuenta, tenemos la suscripción, pero vemos que sin ningún elemento, no tenemos ningún informe, no tenemos ningún panel, ningún cuadro de mando, ni ningún conjunto de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a empezar a crear nuestros elementos. Y antes de crear nuestros elementos, veamos de forma rápida cuáles son esos componentes básicos que tenemos en Power BI. Tener claro. Tenemos conjunto de datos, tenemos informes y tenemos cuadros de mando. El conjunto de datos es algo a lo cual vamos a importar o nos vamos a conectar. Van a ser nuestros orígenes de información. Un dataset, un conjunto de datos, lo podemos utilizar para diferentes informes y por lo tanto lo vamos a poder visualizar en información de diferentes conjuntos de datos, lo vamos a poder visualizar en un mismo cuadro de mando, en un mismo panel. Los informes, pues es un conjunto de visualizaciones en una página, en dos, sean gráficos, mapas, imágenes, tablas, matrices, todas aquellas visualizaciones que queramos agregar en un informe y que tengan su origen en un único conjunto de datos. Eso sí lo tenemos que dejar claro. Todos los informes, cada informe solamente puede estar enlazado a un único conjunto de datos. Los paneles, los cuadros de mando, es un conjunto de visualizaciones que podemos enlazar a diferentes informes y por lo tanto nos van a permitir visualizar información de diferentes conjuntos de datos. Las dos grandes opciones que tenemos para obtener datos son importándolos o conectándonos a ellos. El cuadro anterior que nos ha explicado Verónica, hemos visto todas las opciones que existen actualmente y que siguen creciendo día a día, y también las bibliotecas de paquetes de contenido. Son los dos grandes bloques de donde podemos obtener nuestra información. Bien sea importándolos, bien sean de archivos, base de datos, de Azure, de otros servicios, etc. Aquí hay una pequeña lista de ellas. Vamos a empezar con el caso práctico de empezar nuestro primer informe. Hemos inicializado aquí la herramienta de Power BI de esto. Aquí la tenemos, esto de aquí. Y vamos a empezar a diseñar, como he dicho, nuestro primer informe. Y el primer punto donde empezamos es conectándonos a datos. Vamos a obtener datos, le vamos a dar para que los datos, las opciones que tenemos en nuestra relativa lista y toda la lista que podemos ver. El ejemplo que vamos a hacer, os estoy mostrando aquí, hay diferentes opciones. El ejemplo lo vamos a basar conectándonos a una base de datos de SQL Server. Y de conectar, indicamos el servidor al cual me quiero conectar, este es un servidor local, y a qué base de datos me quiero conectar. Le doy OK. En ella seleccionamos qué tablas, qué entidades quiero incorporar al informe, en el conjunto de datos. En caso he seleccionado cuatro entidades, 4 tablas. Vemos como él nos ha traído, aquí, nos está trayendo, está importando esas 4 entidades. Y las tenemos aquí, en el lado derecho, estamos viendo las cuatro entidades que nos ha traído, pues cada una con los campos que tenga creado. Podemos ver
las relaciones, podemos ver aquí las relaciones que tiene como la base de datos de la cual he importado estas entidades, ya tenía creadas las relaciones, pues al importarnos los datos también nos ha importado las relaciones. Eso no quita que aquí yo pudiera modificar cualquier relación, agregar una nueva relación, podemos agregar aquí en el modelado nuevas entidades, relacionar con datos de otro origen que incluso podemos llegar a importar. Y modelar según aquí estamos viendo, pues podemos cambiar cualquier punto de estas relaciones entre entidades. Forma de crearlas, donde está, sencillez en su manejo. También podemos visualizar la información que tenemos en todas las entidades. Aquí están todas las unidades. Y una cosa que también podemos agregar aquí son nuevas medidas. No tenemos una medida en nuestra base de datos, pero podemos agregar nuevas medidas, nueva columna. Vamos a crear aquí una sencilla, un ejemplo, por ejemplo, una medida una unidad que nos calcula el importe con un 21% de IVA incluido, y agregando el importe, lo tenemos por 21, y ya tenemos aquí una nueva unidad creada en mi conjunto de datos. No nos ha venido en el origen, pero la hemos incorporado aquí. Y la podemos utilizar como una medida más de nuestro conjunto. Esta es, podemos decir, la primera parte de diseño de este informe, es decir, conectamos los datos o importamos, en este caso, importando nuestros datos. Lo hemos modelado, hemos creado la unidad, una medida nueva. Y lo segundo que tenemos que hacer es empezar a diseñar este informe. También en el panel de la derecha vemos aquí las diferentes visualizaciones que tenemos, y la forma de trabajar con ella es ir arrastrando. Vamos indicando qué información queremos incorporar a cada una de nuestras visualizaciones, tanto a nivel de unidades como a nivel de atributos. Podemos agregar tantas visualizaciones como estimemos, la ubicación, la dimensión, tamaño, la ubicación, lo estamos definiendo nosotros, en función al tipo de visualización que cogimos, pues nos va a permitir una serie de parametrizaciones. En este caso, es un mapa de nueva información, podemos agregar gráficos de diferentes tipos, podemos agregar también tablas, matrices, etc. Aquí en este ejemplo, para que veáis, estoy haciendo unos casos para que podáis ver la rapidez, sencillez y con la cual trabajamos. Todas estas visualizaciones, ya digo, este informe están basados en un único conjunto de datos que tenemos ahí importado y enlazado unas visualizaciones con otras. Aquí, un poco para que veáis la capacidad que tenemos de diseñar cada una de las visualizaciones, pues jugar un poco con el diseño de tipo de letra, tamaños, colores, etc. Cada tipo, pues, con unas propiedades diferentes. El informe puede tener una o varias páginas, no tiene por qué estar limitado a una única página, en función de nuestras necesidades podemos agregar diferentes páginas. Y de esta forma ya, pues, de una forma más elaborada, pues cada uno se va diseñando su informe.
Una vez que tenemos el informe ya, no es tampoco así sencillito, preparado, diseñado, el paso siguiente sería publicarlo, es decir, quiero este informe, subirlo a mi suscripción. Hemos creado la cuenta, hemos creado nuestra suscripción, no había nada, estoy aquí con la herramienta Power BI de esto, diseñando mi informe, pero lo quiero publicar, lo quiero subir a mi servicio, a mi suscripción. Pues es lo que vamos a hacer a continuación. He cogido este informe un poquito más colocado, más curioso, y vamos a ver cómo subirlo, cómo publicarlo a nuestra suscripción. Podemos refrescar los datos, sería una forma de actualización de la información de un informe y de un conjunto de datos en nuestra suscripción. Y ahí el funcionamiento se queda que está todo como queremos tenerlo. Vale, visto esto, ok. Vale, refrescamos los datos. Perdón. Indicamos en qué cuenta, en qué suscripción queremos publicar este informe. En este caso lo voy a subir a esta suscripción de demos que hemos creado. Con la contraseña, inicio la sesión, conectado y le damos a la opción publicar. Si este informe, este conjunto de datos, ya lo tenemos subido en nuestra suscripción, nos va a decir que lo va a reemplazar y no lo va a actualizar. Que si no estuviera, bueno, no lo crearía por primera vez. Cerrado. Y ya tenemos aquí este informe publicado en nuestra suscripción. Los pasos, lo repito, sencillo. Hemos Power BI texto, hemos creado un informe, le hemos conectado con una serie hemos importado un conjunto de datos, hemos diseñado nuestro informe y lo hemos publicado. El paso siguiente sería crear los paneles, los cuadros de mando. Para ello, lo que tenemos que hacer es acceder a nuestro servicio, desde nuestro servicio, hacerlo. He accedido a la cuenta que hemos publicado ante el informe. Vemos aquí ya los informes que hemos subido, que hemos publicado. Hay varios, cada uno con su conjunto de datos. Y el paso que vamos a hacer siguiente es crear un panel. Como hemos dicho antes, un panel lo que tenemos es enlace a diferentes visualizaciones de diferentes informes. Vamos a crear un panel nuevo, cero, le doy aquí un nombre. Nos vamos a los informes y decidimos qué visualización queremos incluir en nuestro panel. Le damos aquí a anclar visualización, elegimos a qué panel, en este caso al nuevo que hemos creado. También desde aquí lo podemos crear. Nuevo panel, le damos a anclar, hemos anclado esa visualización en nuestro panel, vamos a anclar a alguna más. De este informe vamos a anclar esta segunda visualización. Y a modo de ejemplo, me voy a cambiar de informe y voy a anclar otra visualización en mi panel de ejemplo. Veamos aquí, y le digo que en el panel de ejemplo también quiero anclar esta otra visualización. Vale, ya tenemos los tres visualizaciones ancladas en nuestro panel. Nos vamos a ir al panel y ya lo estamos viendo aquí. Dentro de estas visualizaciones, estos elementos, yo puedo jugar con ello también en darle formato, ¿no? Darle como lo queremos visualizar, mayor, menor, ubicarlo, etc. También en mi panel, además de incluir visualizaciones, podemos agregar también
pues puedo agregar imágenes, puedo agregar un cuadro de texto, puedo agregar contenidos web, podemos agregar hasta vídeos de YouTube, por ejemplo. Aquí, como caso voy a incluir aquí un texto, dando un título, un subtítulo, a ver, incluimos un poco de contenido para que veamos cómo funciona. Vale. Vamos a aplicar, lo incorporamos y como un elemento más lo podemos recolocar, publicar. Ya tenemos aquí un panel creado. Podemos agregarle, como he dicho antes, un vídeo, le podemos agregar algún contenido de nuestra página web o de cualquier otra página web. Lo que nos hace falta es indicarle los parámetros correspondientes. No vamos a centrar mucho en esto, simplemente quiero que os quedéis con esta idea de tener elementos en los paneles. Vamos aquí, título, vamos a cancelarlo. Ahora, vamos atrás. Bueno, pues ya tenemos nuestro panel de ejemplo creado. Y vamos a ver cómo, lo voy a agregar aquí a favorito para que veáis un poco cómo puedo agregar a mi área de favoritos este panel. Eso aquí accedemos. Y vamos a ver, uno de los puntos muy importantes es compartir nuestro panel. ¿Cómo compartimos esta visualización, este panel, este cuadro de mando? ¿Cómo lo compartimos con otros usuarios? Lo voy a compartir, decido con qué usuarios quiero compartirlo, con qué suscripciones quiero compartirlo. Le podemos meter un pequeño mensaje. También en la parte inferior indicamos si queremos permitir a su vez que estos usuarios con los que estamos compartiendo este panel puedan a su vez compartirlo con unos terceros o no. Podemos limitar esto, podemos enviarle notificaciones para que reciba un correo indicándole que le hemos compartido con ello esta información, este panel de datos. Ya esos usuarios con los que hemos compartido ya tendrían a disposición este panel. Panel creado, panel compartido. Lo siguiente que vamos a ver es cómo actualizar esos datos. Tenemos nuestro panel subido, pero ¿cómo lo actualizamos? ¿Qué opciones tenemos de actualizar esa información que está mostrando? Para ello, vamos a verlo aquí, vamos a ver cómo utilizar las puertas de enlace para configurarlo, administrarlo. Vamos a verlo de esta forma, cómo administrar nuestra puerta de enlace. Tenemos una puerta de enlace para nuestra suscripción creada. En la configuración vemos qué personas, qué administradores tienen acceso a administrar esta actualización. Vamos a agregar a esta actualización, a esta puerta de enlace, los diferentes orígenes que queremos actualizar. Establecemos, agregamos el origen. Os acordáis que nuestra base de datos era en SQL Server, la tenemos ahí conectado contra un servidor, una base de datos concreta. Bueno, pues agregamos esos parámetros para tener una conexión y una actualización. Una vez que tenemos establecido
esta administración de las puertas de enlace, vamos a configurar en qué momento, vamos aquí en la venta de productos, que es la que tenemos en la base de datos, vamos a establecer, aquí yo tengo marcado con qué puerta de enlace quiero actualizar esos datos, y vamos a establecer la programación de actualización de esa información. Antes hemos visto al principio que la versión Pro nos permitía hasta 8 veces actualización diaria, hacemos una frecuencia diaria en este caso, y lo programamos aquí 2 veces al día, a las 12 de la mañana, 12 de la noche, para que nuestra información se actualice. De esta forma tenemos programada una actualización de información 2 veces diaria para nuestro panel. En realidad lo que actualizamos es nuestro conjunto de datos. El siguiente punto que vamos a ver es los paquetes de contenido. Vamos a ver cómo crearlo y cómo visualizarlo. De la mejor forma vamos a crear uno nuestro y vamos a entender más claro qué es un paquete de contenido que nos permite que... Vamos a crear un paquete de contenido. La forma de crearlo es... Un segundo. Vale. Vamos a crear el paquete de contenido. Antes estoy enseñando aquí uno que yo tenía creado de antes. Estoy dando a editar para verlo. Vale. He compartido en esta especie, me quería incluir aquí 2 conjuntos de datos. Vale. Los paquetes de contenido, vamos a ver, lo explicamos con uno. Vamos a crear uno. Voy a crear un paquete de contenido, voy a indicar con quién quiero compartirlo, a quién le quiero dar acceso a este paquete de contenido. Es un paquete de contenido de organización. Vamos a dar un título, le podemos dar una descripción, le podemos agregar un icono identificativo, un logo de nuestra empresa. Pero sobre todo lo que decidimos al crear nuestro paquete es qué queremos incluir en este paquete. Podemos incluir cualquier elemento de los que tenemos nuestra suscripción, es decir, podemos incluir paneles, informes, conjuntos de datos. ¿Qué diferencia encontramos sobre compartir un panel a compartir un paquete de contenido? Sobre todo esta. Yo cuando estoy compartiendo un panel, estamos compartiendo un panel de usuario para que acceda a las visualizaciones, que vea los informes. De esta forma también estamos compartiendo conjuntos de datos. Con lo cual, a aquellos usuarios que yo le dé acceso a mi paquete de contenido, al final podrá acceder a ese conjunto de datos y montarse sus propios informes sin necesidad de adaptarse a las visualizaciones que nosotros hayamos diseñado. Esa es la gran diferencia o gran punto que podemos obtener con el uso de los paquetes de contenido. Aquí en este caso he decidido que quiero incluir, lo tengo aquí, ya tengo mi paquete de contenido creado, vuelvo a paquetes de contenido y vemos que tenía creado antes que acabo de utilizar. Esa es la forma de crear un paquete de contenido. A continuación lo que vamos a ver es cómo utilizarlo. ¿Cómo podemos utilizar un paquete de contenido? Me voy a obtener datos. Obteniendo datos, accedo a la parte de biblioteca de paquetes de contenido, bien de mi organización o bien de los paquetes de servicio. De mi organización, pues si vemos el que acabo de crear. Lo voy a utilizar. No tiene sentido, yo mismo no voy a utilizar el que acabo de crear, pero si un usuario al que he compartido antes, si accede, él sí lo va a ver. Y luego tenemos los paquetes de contenido de servicio. Aquí estoy mostrando los que actualmente existen en la actualidad. Verónica ha citado
anteriormente muchos de estos. Esta lista va creciendo. Y veamos un ejemplo con Bing. Vamos a hacer un ejemplo con Bing en el cual yo pueda ver, conectarme y ver una... Me pueda agregar, en este caso lo que agrega es un panel, la información, el diseño nos están mostrando aquí, pues vemos sobre todo es para ver la actividad en Internet. Voy a poner un ejemplo de que Sevilla, por ejemplo, que fue. Que me busque la palabra Sevilla en Internet y nos ha creado un panel, ya lo tengo creado aquí, lo tengo aquí creado este, lo estoy viendo aquí, y estamos viendo pues un panel de información de cómo ha sido la actividad de búsqueda de la palabra Sevilla en la última semana. Aquí estáis viendo, ¿ves? Los picos. Este pico es del día 22, justo el día de la Copa, al final de la Copa del Rey. No vemos como el fútbol influye vale, desde aquí, vale, ya tenemos. Vale. Y ya por último, nos quedaría por hablar, o ver de forma muy rápida ya por tiempo, estamos pasando unos minutos, de las preguntas que podemos lanzar los paneles. Lo ha comentado antes Verónica, y vamos a verlo con un ejemplo sencillo de cómo funciona, un ejemplo para que veáis de forma práctica. O sea, el panel, ¿qué es realmente esto? Yo aquí estoy lanzando una pregunta, estoy escribiendo directamente, y según la estoy escribiendo, estamos viendo cómo él nos está devolviendo de forma gráfica en una respuesta a esta pregunta. En este caso he puesto que nos dé los importes por categoría, podría decirle por año. Estoy viendo cómo nos está cambiando y en función, según estamos escribiendo, estamos preguntando al panel, nos está mostrando de forma gráfica como ejemplo que así que lo vierais. No. Aquí. Y por mi parte nada más, espero que os haya gustado.